compañeros, hoy toca analizar el tema de fundamentos de los derechos humanos. Es decir, ¿de dónde salen estos derechos? Efectivamente, nosotros podemos revisar textos constitucionales, podemos revisar tratados internacionales que están firmados y ratificados por el Estado mexicano, en donde se enumeran estos derechos. Pero nosotros, compañeros, también podemos preguntarnos ¿por qué esos derechos? Y también cuestionarnos a quién se le ocurrió plantear o plasmar de determinada manera cierto derecho. En suma, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen estos derechos? ¿Cuál es el fundamento para que algo que nosotros consideramos valioso, algo que consideramos que merece ser protegido, se encuentre recogido en algún texto de carácter jurídico, en calidad de derechos humanos? Esto es precisamente el tema de la fundamentación y hay distintas maneras para explicar esto. Hay distintas visiones que intentan justificar de dónde vienen estos derechos. Algunas están superadas en el presente, otras están apenas conformándose, otras son corrientes de pensamiento dominantes, pero todas ellas convergen en uno solo e intentan explicar por qué tenemos derechos, por una parte, y por qué tenemos esos derechos que hoy tenemos y en otro tiempo no tuvimos. No es un juego de palabras, efectivamente, si nosotros revisamos la historia de los derechos humanos y la historia del Estado constitucional de derecho. Pues vamos a ver cierta mutación en el cambio de catálogos de derechos que tenemos normalmente. Es un cambio acumulativo, que me refiero a que de una matriz inicial de derechos se le fueron agregando, se le fueron incrementando, que por razones estos derechos llegaron a ser constitucionalizados. ¿Cómo es que alguien propone que, por ejemplo, se incorporen nuevos derechos? Que ahora pues también está el tema del derecho sobre el agua, el derecho a la alimentación, de los derechos de las generaciones futuras. Para poder contestar adecuadamente a estos dilemas, a estas dificultades, que son no solamente de carácter teórico, sino también de orden práctico, necesitamos tener claridad en el tema del fundamento de los derechos. Que veamos ahora cuáles son las formas de explicar precisamente estos fundamentos. Bien, entonces el fundamento de los derechos humanos busca la razón del ser, el porqué de los derechos humanos y preguntarse si hay algo en especial en los derechos humanos, si los derechos humanos son cosas que se poseen o son relaciones que se dan entre las personas. Y si son cosas o si son relaciones entre personas, ¿qué es lo que los hacen diferentes a los derechos humanos de esas otras cosas que pudiéramos poseer o de esas relaciones que se pudieran dar entre los seres humanos? Bien, para ello vamos a hablar del justnaturalismo. En este caso, en el justnaturalismo moderno, se sigue hablando de la norma natural o de la ley natural, pero hace énfasis de que esa ley natural es válida porque es una norma racional y sostiene que la ley natural está pensada para reivindicar los derechos antes que sustentar obligaciones. E incluso un autor llamado Brocio va más allá al decir que incluso si Dios no existiese en el orden natural de los derechos evidente para la razón, seguiría teniendo validez. También vamos a hablar de la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Todas ellas se denominan como revoluciones termoliberables, donde se consagra la libertad, la igualdad, la resistencia a la opresión y la felicidad que consagra expresamente la Constitución norteamericana como uno de los derechos naturales, inalienables e imprescindibles. Sin embargo, en la idea de libertad pública que se consagraba en estas revoluciones,
se dice que es lo primero en desaparecer y se daba una diferencia entre libertades indivisibles y libertades públicas. Y vamos a ver cómo en la práctica esa libertad y esa igualdad pues no se predicaba en todos los seres humanos. Ejemplo, en Estados Unidos la esclavitud. Y hay una liberación de la esclavitud hasta 1860, casi 100 años después de la Carta de la Independencia. Entonces, las revoluciones termoliberables las tenemos fundamentadas en el justnaturalismo. Y el justnaturalismo como una fundamentación trascendente de los derechos humanos. Pero hoy en día hay una crítica al justnaturalismo, porque es que en primer lugar hay una dificultad para definir lo que es una ley natural o la naturaleza humana, y que cada individuo o cada época o hasta dicha clase puede coincidir esa naturaleza humana de acuerdo a sus intereses específicos. Un autor, Bergham, sostiene que no existen derechos naturales o natos a la sociedad. Los derechos que menciona Bergham, si es que existen, son producto social que se justifican desde el principio supremo de la utilidad. También vamos a hablar del modelo kelseniano, que hace sentar la fundamentación de los derechos humanos en un factor inminente que es la racionalidad del ser humano. Y el aporte más importante que tiene valor es la dignidad humana como soporte de derechos humanos. El ser humano debe ser considerado como un fin y no como un medio. Y eso es lo que hace importante el concepto de dignidad humana. Entonces vamos a ver que el fundamento de los derechos humanos ha estado desde el principio de la historia, y estos autores han intentado explicar cómo es que hasta el día de hoy tenemos dichos derechos. Entonces espero y haya sido entendible de dónde nacen estos derechos. Nacen de la necesidad del humano, y para que nacemos libres, pero para que tu libertad no trascienda a la mía o no perjudique a la mía, surgen ciertas leyes. Entonces, esto hace que los derechos humanos tengan fundamental importancia, ya que se dice que nosotros nacemos con un kit que desde que tenemos nuestro primer respiro, los derechos humanos nos protegen. Pero todo esto ha pasado mediante la historia para que hasta el día de hoy tengamos, claro ejemplo, derecho a la libertad. Entonces todo esto ha sido algo sucesivamente que va pasando a través de las épocas para llegar hasta la actualidad. Que específicamente los derechos humanos están plasmados y son inalienables e inviolables. Entonces espero, compañeros, que les haya quedado un poquito claro este tema tan importante que es el fundamento de los derechos humanos. Muchas gracias. Hasta luego.